para todos aquellos que nos ven nuevamente a través de esta nueva emisión de Iglesia Cristiana, Familia de Bendición. Estoy nuevamente en compañía de mi hermana Nubia Yara, muy felices de estar aquí nuevamente con ustedes, compartiéndoles este mensaje de la palabra de Dios. Recordemos que hemos venido hablando del profeta Eliseo, de todos los milagros que Dios hizo a través de este siervo suyo. Estuvimos hablando de la tsunamita en el programa pasado, de la tsunamita y de otros milagros que este profeta hizo. Hoy vamos a continuar viendo a otros hechos acontecidos por manos de este profeta. Amén, Pero primero pues le voy a pedir a la hermana Nubia que nos dirija en una oración antes de empezar. Amén, Julie. Gracias, Señor, por esta tarde hermosa. Bueno, Padre, estaremos orando, Señor, por esta palabra preciosa que el Señor sea llevando a cada corazón, a cada vida. Háblanos primeramente a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios, que esta palabra que hoy se va a exponer para nuestras vidas y para todos los oyentes, Señor, que tú seas, Señor, hablando el corazón de cada uno de tus hijos, Señor amado, a cada persona que nos ve, a cada persona que nos escucha, mi Rey precioso. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque solo tú lo puedes hacer. Solo tú puedes ir a cada corazón y ministrar cada corazón y hablar a cada corazón. En el nombre maravilloso de Jesús. Que esta palabra corre y sea glorificada, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, y para empezar los invito a que abran sus Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 6. Y este punto va a estarse tratando del versículo 8 al versículo 23. Es una historia para los buenos lectores de la Biblia bastante conocida, cuando el rey de Siria planeaba hacer cosas en contra del pueblo de Israel, pero Dios siempre le revelaba a Eliseo los planes del rey de Siria. Entonces, por ende, Eliseo le contaba al rey de Israel esos planes y esos planes eran frustrados. Entonces, por estos motivos, el rey de Siria se enojó contra Eliseo. ¿Por qué? Porque veía que no podía llevar a cabo esos planes. Se enojó contra Eliseo. ¿Y qué hizo él? Preparó un ejército gigante, que eso lo podemos leer del versículo 8 al 23. Sí, del versículo 8 al 23, pero exactamente en el versículo 15 dice que cuando ellos llegaron, el versículo 17 dice: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que le servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Esa fue una reacción normal que tuvo el siervo del profeta Eliseo. Cuando Amén, así es. uno ve, digamos, uno se pone como en el lugar de él y ver que en contra de uno hay un gran ejército con gente. En esa época pues no se usaban, no estaban todavía los carrotanques ni nada de esas armas sofisticadas que hay hoy en día, pero estaban esa gente en caballo con sus arcos, sus flechas, sus espadas, sus escudos. Y si uno ve todo ese gran ejército contra dos personas que estaban allí, que era Eliseo y su siervo, uno dice: no, pues estos ya están prácticamente muertos. Pero la confianza de Eliseo en Dios fue tan grande, y que Dios le permitió ver a él la realidad de las cosas, que había un ejército celestial allí peleando por ellos, algo que no pudo ver el siervo de Eliseo. Pero Eliseo, en vez de enojarse con su siervo, ¿qué hace? Le pide a Dios que por favor le abra sus ojos para que él también pueda ver esta bendición, que Dios estaba peleando por ellos y que mayor era el ejército que estaba con ellos que el que estaba en contra de ellos. Amén, Asimismo, que sea nuestra confianza en Dios, que no importa la circunstancia que se esté presentando en nuestras vidas, nosotros sabemos que tenemos a Dios de nuestro lado y que podemos salir victoriosos de cualquier circunstancia, de cualquier situación que se nos esté presentando. Amén, así es, gloria a Dios, hermoso pasaje. También porque el Señor le revelaba ¿qué? Las estrategias y los propósitos a ese siervo
Qué lindo que el Señor nos use hoy en día así también, como le mostraba todos los planes, todo lo que iba a suceder, el profeta Eliseo lo sabía. Pero porque Eliseo estaba siempre en comunión con Dios. Amén. Había una directriz, era estar en comunión con Dios. ¿Y quién no quiere estar en comunión con Dios? Claro que la gente hoy en día no quiere buscar a Dios, pero qué bueno que el Señor nos usara de esa manera y nosotros nos dejáramos usar de esa manera. Amén. Bueno, también tenemos otra historia hermosísima en Segunda de Reyes 7:9. Esta historia es también de que había una gran hambre en Samaria, muchas, porque los sirios los habían atacado y ellos estaban, el rey de allí también estaba sin alimento para darle al pueblo. Y también fue usado el profeta Eliseo, porque Dios le da la palabra al profeta Eliseo que se vaya y diga allí a aquella ciudad que él al otro día, habían pasado mucho tiempo, pero que un día vendría una comida y que valdría poquito, que todos la podían tener, y eso para ellos era como que, no, está mal. Eso está mal, Julie, al punto que un siervo donde el rey se apoyaba, o sea, como decir el más cercano, él dijo, ¿cuál es? Este hombre está mintiendo, ¿cómo va a haber comida mañana a esta hora? Ni que Jehová abriera las ventanas de los cielos y nos derramara toda esa comida, eso no lo creeré yo. Y una palabra que el Señor le dijo a ese siervo, tremenda palabra, usted lo va a ver, pero no lo comerá. Amén. ¿Y por qué no lo comió? Porque, la incredulidad. Por la incredulidad, por la duda, porque puso en duda la palabra que Dios había dado a ese siervo. Y pasando así, resulta que habían sacado unos leprosos. En ese tiempo los leprosos no podían estar dentro de la ciudad, los habían sacado fuera, ellos tenían que vivir fuera. Pero Dios, que es tan maravilloso, que es tan hermoso, los llevó allí a aquel lugar. Y estando en aquel lugar donde estaba el campamento de los sirios, allí donde habían atacado eso, estando en aquel lugar, ellos tenían hambre, esos leprosos tenían hambre, querían comer, querían hacer algo, pero no podían, porque nadie les daba. Y ellos vieron el campamento y dijo, no, pues vamos a entrar a ese campamento. Si nos matan, pues que nos maten. Pues no, al fin de cuentas nos morimos llenos entonces. Y si no hay nadie, pues... ¿Y cómo le parece que ellos entraron a ese campamento y ese campamento estaba, Julie? Solo, vacío. Los sirios habían huido y estaba toda esa comida ahí para que ellos, y ellos, ¿qué hicieron ellos? Comieron y saquearon el campamento porque lo saquearon. Y no solamente se llevaron, comieron, sacaron, y no les bastó con eso, sino que fueron ¿y qué? Y escondieron. Dice que ellos fueron y escondieron hartas cosas para ellos. Pero de pronto en ese ir y venir, ellos reaccionan y dicen, ahí no estaremos haciendo mal. ¿Será que no estamos haciendo mal? Nosotros con toda esta comida y todo este desperdicio que hay acá, y esos allá, en Samaria, allá en la ciudad, donde nos sacaron, están aguantando hambre. ¿Será por qué no vamos y llevamos las buenas nuevas? ¿Por qué no vamos y llevamos las buenas nuevas? Y se decían los unos a los otros, ¿será que vamos? Pero si no van a creer, y si no nos creen, y como somos leprosos, ni nos van a dejar de entrar. Pero al final se armaron de ese valor, porque es que nos tenemos de armar de valor para predicar la palabra del Señor, para anunciar esas buenas nuevas de salvación, de sanidad. En aquel momento era una provisión, porque tenían mucha hambre para aquella ciudad. Y ellos fueron allá y dieron el aviso, ¿y qué pasó? El rey, aunque lo dudó, dijo, pues mandemos a uno a mirar, y mandaron, y sí fue así lo que pasó. Sí estaba el campamento vacío y había comida, como había dicho el siervo Eliseo. Al otro día habrá comida para todos. Así pasó, amado hermano y amada hermana. Cualquier situación que estemos pasando, Dios tiene el poder para solucionarla. Y eso fue lo que hizo Dios. Solucionó la provisión para aquella ciudad. Era una ciudad inmensa, grande. Mucha gente, niños, ancianos, todos con hambre. ¿A través de qué? De unos hombres que estaban en aquel lugar. Y por una palabra profética que Dios le había dado al varón de Dios, a Eliseo. Dios le había dado esa palabra. Así que hubo alimento en aquella ciudad y se regocijaron y comieron. Y aquel varón sobre el cual habían dicho que no, eso era imposible, ese varón murió. Lamentablemente lo vio, pero no comió. No disfrutó de la bendición. No disfrutó de la bendición. ¿Por qué, Julie? Por la incredulidad, como habíamos Por dicho la incredulidad. anteriormente. La verdad, no tenemos que ser incrédulos. Cuando Dios dice una palabra, debemos creerla, debemos confiar en que Dios es un Dios que poderoso, un Dios que suple todas nuestras necesidades, espiritual, material, económica, en todas las áreas, mis amados, en todas las áreas. Vengamos a Él confiados, no tengamos miedo, que si Él suplió, allí en aquel lugar, también suplirá para nosotros el día de hoy. No tengamos miedo de la pandemia, no tengamos miedo de que la economía está, no tengamos miedo de eso,
porque tenemos un Dios que dice que Él es el dueño de todo, que hay en el cielo, lo que hay en la tierra y debajo de ella. Amén. Dios les bendiga. Siga, Julie. Bueno, y ahí también para resaltar importante que estos dos hombres, a pesar de todo lo que estaban viviendo en ese momento, porque ellos eran leprosos y los leprosos tenían que vivir aislados, ellos se arriesgaron y no solamente hablarle a cualquiera, dice, entremos y demos la nueva en casa del rey. Se arriesgaron a ir a donde el rey a darle la buena noticia del motín prácticamente que estaba allá y del cual podían disponer. Entonces así nosotros que no nos dé miedo dar la buena noticia del evangelio, porque vemos en estos tiempos muchas personas necesitadas de ese mensaje, de esas buenas noticias. Entonces nosotros así confiadamente, no importa lo que pase, debemos ir a dar esas buenas noticias a las personas que nos rodean. Amén, así es. Y seguimos viendo otro milagro del profeta Eliseo, hermoso, bello, que Dios hacía a través de este varón. Y lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 8. Capítulo 8 habla de los bienes de la Sunamita. La Sunamita, aquella mujer a la cual Dios lo había llevado, la semana pasada comentamos sobre eso, que Dios por medio de él dio una palabra que tendría un hijo y tuvo el hijo, y fue que murió y lo volvió a traer. Y después de un tiempo, 7 años, él vuelve y le dice que se vaya de allí por una palabra profética, que se vaya porque va a haber 7 años de hambre y ella tiene que salir de esa tierra y se va hacia otro lugar. Pasados los 7 años ya regresa a esa tierra y ella llegó sin nada. Pero mire cómo Dios es de bueno. Estando ella allí en aquel lugar, ella un día se dispone a ir a hablar con el rey. Y está allí, y va para allí, para aquel lado, y el rey de esa ciudad en ese momento está hablando con Giésel. Y cuando él está diciendo que, bueno, ¿quiénes serán los que hay que entregarle las tierras? ¿De quién será tal cosa, tal cosa? Es el criado de Eliseo que le dice, mire, ahí viene la Sunamita. Ella es una de las que le servía a mi señor, de las que era atenta, de las que cuando nosotros pasábamos por aquí, ella nos tenía un vaso con agua, nos tenía alimento, nos dio esposada. Y él dijo, sí, y la casa de ella es tal y los bienes de ella son tal. Entonces, ¿qué dice el rey? No, qué bendición. Le devuelvan todas sus posesiones, Julie, todas. 7 años eso ahí y se las devolvieron todas. Y lo que me impacta, con intereses agregados, porque le dijeron que le dieran todo y lo que la tierra había producido en esos 7 años. En esos 7 años, todo se lo dieron nuevamente. ¿No es hermoso, mi Señor? ¿Vale la pena servir al Señor? Amén. ¿Vale la pena estar en la presencia del Señor? Claro que sí. Mire, esta mujer, no, se nota, hay un versículo, me acuerdo. Mateo 10:42. Léalo, Julie, por favor. Tremendo que ni un vaso de agua se quedará sin recompensa. Hermano, ni un vaso de agua. A veces uno no, es el jugo de agüita, no, hermano. Sí, mire, ni un vaso de agua se quedará sin recompensa. ¿Cuánto más un jugo, un vaso con leche? Hay gente que le fascina la leche. Yo distingo a gente que le fascina la leche. Entonces, ¿por qué no tener un vasito de leche? Por ahí una bolsita de leche y de vez en cuando dar el vasito de leche. Y eso le pasó a la Sunamita. Qué hermosa recompensa la que Dios le dio, porque le devolvió todo. Después de que uno lo hacen salir y deja todo abandonado y vuelve y encuentra todo como si uno hubiera estado ahí. Eso es una bendición. ¿De dónde viene esa bendición? Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eliseo dio la palabra de que se fuera y que volviera. Y todos sus bienes le fueron devueltos por la voluntad del Señor. Dice el Mateo 10:42. Eso le hago. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahí dice de los discípulos, pero pues a cualquier persona a la que uno le pueda servir, hay que hacerlo con amor y no mirando que, bueno, voy a dar, aquí dice un vaso de agua, pero cualquier cosa con la que uno pueda servir, amén, ya sea haciendo un favor o brindándole ayuda en algo, siempre hay que hacerlo con la mejor disposición, así como lo hizo esta Sunamita, y Dios no se quedó con eso guardado, Dios le dio su recompensa. Amén, amén, así es. Así que no se quedará sin recompensa lo que hagamos para el Señor. Amén. No, qué bendición. Siga, Julie. Bueno, y ya vamos a Segunda de Reyes, capítulo 9. Ahí ya habla de cuando el profeta Eliseo unge a Jehú como rey sobre Israel. Y este Jehú
es el hombre que se venga de la casa de Acaz, que fueron quienes derramaron toda esa sangre inocente, la sangre de los profetas, los siervos de Dios, de este Nabot también. de Jezabel, esa mujer tan malvada, Sí. que por mano de ella muchos profetas murieron. Dice, entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos, toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Ninsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza, y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta echa a huir y no esperes. Bueno, Eliseo también fue un siervo de Dios, no solamente Dios lo usó en milagros, en profecías, sino que también lo usó para ungir reyes. Amén, Así amén. como lo hizo el profeta Elías en su tiempo, que ungió al mismo Eliseo, así también Eliseo, Dios lo usó para ungir reyes y para profetizarle a ellos lo que habían de hacer y cosas que se cumplieron al pie de la letra. Amén, así fue. ¿Por una palabra qué? Profética, Julie. La palabra Amén. que Dios manda es una palabra rema, bajada al corazón del hombre para su pueblo. Sigan, Julie. Y vamos a terminar con Segunda de Reyes, capítulo 13. Del verso 14 al 25. Que ya es la profecía final y la muerte de Eliseo. Acá Eliseo ya se encontraba enfermo, dice que de la enfermedad de la cual murió, y él llamó al rey Joás para darle como el rey Joás fue a donde él, como el profeta Eliseo, pues él tenía tanta fama y eso, pues era muy conocido por todo lo que Dios hacía a través de él. Entonces pues el rey se acercó a él para ir como a visitarlo. Dice que el rey se acercó llorando y el profeta Eliseo le dio una última profecía, que es cuando le pide que coja un arco y unas saetas y que las lance, y ya después le dice que esas mismas saetas las coja de nuevo y golpee con ellas la tierra. Él estaba esperando que con ella él golpeara la tierra por ahí unas 10, unas 20 veces. Amén, pero sí. el rey Joás lo hizo solo 3 veces, por lo cual el profeta Eliseo se enojó. Pues no sé, pienso que tal vez por ver como la falta de fe, de seguridad de este varón. Exactamente. O sea, dudó, no apenas 3, como eso es cuando el Por la Señor falta dice, de compromiso. de compromiso, sí, de porque interés. Julie, algo tan grande que yo estoy frente a un siervo de Dios y solamente hago es que le dijo que si hubiera hecho por lo menos 6 veces había vencido a todos, los había matado a todos. Pero porque cada golpe que él hizo significaba con la saeta sobre la tierra significaba una victoria que iba a obtener el pueblo de Israel sobre los sirios. Y al haber solo golpeado la tierra 3 veces, significaba que solo 3 veces iba a obtener la victoria, y de resto iba a seguir ganando en los sirios. Entonces yo creo que eso es lo que más le enojó al profeta Eliseo, porque era su propio pueblo el que iba a sufrir las consecuencias de esta decisión que parece tan insignificante, pero tenía una gran importancia para el pueblo. Sí, señor, así es. Tremendo, porque vemos aquí como el poco interés también, a veces que uno no tiene interés por las cosas del Señor, se podía también ver ahí. Él de pronto dijo, lo tuvo en poco, no, voy a golpear 3 veces y ya, y no debe ser así. Hay cosas que Dios nos dice y nosotros debemos de tomarlas en serio y ir a avanzar más. El Señor dice que cosas mayores haríamos. Cosas mayores. El varón de este apenas lo hizo 3 veces, había podido hacer 4 o 5. Si le dijo golpeé, pues golpeé. ¿Qué contaba con hacer? No. Pero así somos nosotros, a veces la pereza nos vence, el poco interés nos vence. Lo tomamos las cosas del Señor deportivamente y no debe ser así con el Señor. Amén. También tenemos algo más que nosotros habíamos sacado, que aún en su lecho de muerte Eliseo pudo mandar a ungir a este rey, darle esta visión a este otro, a este rey que fue a verlo. Y tenía algo más también, tengo algo más, y es que Eliseo muere y lo entierran. Me imagino que lo fueron a enterrar desde a un lugar particular, no sé. Y resulta que después de un tiempo
Hay bandas armadas por esa ciudad, por ese campo, y llevaban al joven a enterrarlo, al muerto, y como salieron las bandas, ¡pum!, cayó allá, y ¿qué cree, Julie? Cayó, cayó el muerto en los huesos de Eliseo, y mire la unción poderosa que tenía Eliseo, que el muerto se levantó. El muerto salió caminando. Aún después de muerto. Se paró sobre sus pies. Entonces a uno le causa como risa y como, ay, Señor, hasta allá el poder de... Imagínense esos huesos ungidos de ese profeta. Y el muerto resucitó, aún después de Eliseo estar, ¿qué? Muerto. Ya eran los huesos. Ya ese no era eso, pero había unción ahí, había sido tanta la unción que Eliseo había pedido y que la conservaba, porque celosamente hay que conservar la unción. Dice, el poder divino se manifestó después de su muerte, en el 13, 20, 31. 31. Tremendo. Dígalo, bien pueda. Versículo 21, capítulo 13, de Segunda de Reyes, dice, aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Amén, imagínense, Dios usando hasta los huesos de Eliseo, del profeta Eliseo, porque fue Dios, sé que fue Dios. Aún después de muerto, Eliseo se mantuvo en esa unción que Eliseo había pedido. ¿Qué ha pedido usted, amado hermano, amada hermana? ¿Cuál es su sueño? No sé, de predicar, de anunciar la palabra, de vivir para el Señor, de ganar su familia, de ganar Dorada para Cristo, Colombia, bueno, no sé, donde el lugar donde usted se encuentre. ¿Qué ha pedido? O de pronto hay cosas en nosotros que también, o sea, de pronto la duda, la falta de fe. Pidamos, el Señor dice, pida, si no tiene sabiduría, pídamela que yo la doy en abundancia. Lo que queramos, mire, este profeta, él se determinó por una cosa. Desde el comienzo lo vimos que se determinó por una cosa, la presencia del Señor. Se determinó por una unción poderosa. Él quería lo que tenía su maestro. Y decía que una doble porción, o sea, no se conformaba con lo que tenía Elías solamente, sino que lo quería doble. Lo quería doble. ¿Qué queremos nosotros, Julie? Hay que reflexionar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Realmente queremos esa unción? ¿Queremos ese poder? Determinémonos por la presencia del Señor. Busquemos de Él. Que Dios es maravilloso, amado hermano. Y Dios, usted con Dios tiene todas las de ganar. Pero usted sin Dios no hacemos nada. Sin Dios no somos nada. Así que por favor yo le animo en esta tarde, le animo a buscar de Dios, a buscar su presencia, a buscar de Él, de ese Dios. El Señor me llevó, yo no lo busqué, Él me encontró a mí. Y yo le digo, déjese encontrar por el Señor, déjese encontrar. Y va a ver las maravillas que Dios hace, con su vida, con su familia y con todo lo que usted tenga alrededor. Julie, termino. Bueno, y pues ya hemos finalizado sobre el tema de Eliseo, este profeta de Dios. Pudimos aprender de él que fue un varón determinado, obediente a la voz de Dios, amén, que lo que él profetizaba se cumplía, lo cual quiere decir que de verdad eran cosas que Dios le mandaba a decir, porque lo que Dios dice se cumple, amén, o se cumple. Cuando las cosas no se cumplen o no suceden es porque no son de Dios. Así es. En este momento pues nuestra profecía es esta palabra, y todo lo que dice esta palabra, amén, se cumple al pie de la letra. Amén, así es. Otra cosa que pudimos aprender de Eliseo es que primero él fue un servidor. Antes de ser servidor, primero fue un servidor. Él sirvió al profeta Elías, y amén, desde que él se determinó servir a Dios, todo lo hizo al pie de la letra como Dios le mandaba hacer las amén, cosas. Así es, bueno, y a través de él se hicieron muchos milagros. Dios lo usó para muchos milagros, y de muchas personas alrededor pudimos aprender, como amén, la Tsunamita, esta mujer que le sirvió, la mujer a la cual él le dio esta estrategia del aceite, de poder crear ahí un negocio para subsistir, amén, aleluya, el milagro que hizo a los hijos de los profetas, en fin. Ya si ustedes quieren como profundizar más, ya saben que del profeta Eliseo se habla en Segunda de Reyes, en los primeros capítulos del libro de Segunda de Reyes, para que profundicen más y amén, repasen esos apuntes que fueron tomando en estos días que dimos esta clase. Y vamos a orar, darle gracias a Dios.
Y no sin antes invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que suscriban, activen la campanita de notificaciones. Amén, y nos así es. continúen acompañando en todas las programaciones de Iglesia Cristiana, Familia de Bendición, en todos los programas que se publican. Que por favor nos acompañen, nos dejen sus comentarios, sus peticiones, todo lo que quieran compartir con nosotros. Amén. Padre Celestial, en este momento te Señor. damos gracias Sí, por Señor. esta bendición que Sí, nos das de Señor. haber Amén. compartido Sí, tu Señor. palabra Sí, Padre. con todos los que nos ven, Señor. Aleluya, Yo te pido, Jesús. Padre Celestial, que tú le seas bendiciendo, tú le Aleluya, seas Jesús. guardando, Sí, Señor. Sí, Que esta Señor. palabra quede grabada en su mente, en su corazón, Señor, que en nuestra mente también, Señor, y Amén. la Sí, podamos Señor. poner por Sí, obra, Señor. Padre. En Espíritu el nombre de Santo. Jesús te doy muchas gracias y te pido que nos des la oportunidad de seguir compartiendo tu palabra, Señor. Amén. En el Así nombre es, de Dios. Jesús. Así es. Amén. Dios les continúe bendiciendo.